La idea lógica sería cómo se pierde con un gobierno que va a hacer un recorte como el que decía Julián recién, pero yo tengo más una pregunta, es ¿cómo le gana la oposición a Cambiemos, que sigue siendo, esto es una pregunta casi editorial, muy competitivo todavía? Mira, yo vi últimamente algunas encuestas, no sé si vos estás viendo otras, donde la popularidad del presidente, la imagen positiva, la aprobación, que antes, bueno, al principio del gobierno estaba en 60, 60 y pico, bajó a 30 y ahora está bajo de 30. Esta es más o menos la situación que yo observo. Puntos, sí. Sí, un gobierno que, no, te hablo de imagen positiva, es decir, un gobierno que tiene un rechazo fuertísimo. No es que el gobierno, lo de competitivo deberemos verlo. Yo por ahora lo que veo es un poco lo que se observa en la calle, lo que se vio el otro día en la Cámara de Diputados. La verdad, una puesta en escena. Trajeron gente a las tribunas de arriba, que estaba todo el tiempo gritando, insultando a los diputados de la oposición. Nunca habían traído gente. Macri hizo un discurso muy agresivo. Trataron como de impostar que estábamos nosotros insultando al presidente. Bueno, todas puestas en escena. El marketing político ya desplegado de una forma increíble. Esa es una de las apuestas de Cambiemos. Leía que no cayó bien el discurso. Yo creo que hay muchas cosas que dijo sobre la economía, que es un desastre, de la que no pensaban hablar, que son directamente una tras de otra una sarta de mentiras. ¿Por qué crees que habló de economía? Porque yo tenía la misma información, le decía a los chicos fuera de aire que había hablado con gente de Hacienda, que me habían dicho, a nosotros no nos pidieron números. No, se ve que no. No, pues yo decía, pues los iban a inventar. Y sí. Finalmente. Y sí, no, dijo que los primeros 2 años iba todo bárbaro, cosa que es mentira. 2016 fue un año pésimo y 2017 llegó a recuperar a gatas lo que había perdido 2016. O sea que la verdad mintió, 700.000 puestos de trabajo. Qué sé yo, mostró la cara, creo yo, más desastrosa. A esto digo mis condolencias para el presidente y su familia, ¿no? Pero mostró la cara más desastrosa de estas puestas en escena que arman, y me parece que se disponen en 2019, este era el plan antes de la corrida y antes de la llegada del Fondo Monetario, es repetir un 2017 que fue un 2017 de anabólicos económicos, marketing económico. Yo quiero mencionar las medidas para que estén alerta, ¿no? Porque 2017 todos dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, la economía terminó creciendo un poco, pero ¿qué hicieron? Plancharon el tipo de cambio, un intento que ya se nota que están tratando de repetir, 5 millones de crédito a UH y a jubilados, obra pública, relanzaron la obra pública, congelamiento tarifario durante prácticamente desde marzo hasta después de las elecciones, cláusula gatillo para los salarios, y bueno, y hoy el diario La Nación anunciaba en tapa, que yo vi la tapa primero, el gobierno anuncia medidas para atenuar la crisis. Bien, reacciona ante la crisis económica, cosa que no dijo en el Congreso, ni habló de la crisis económica, habló de echarle la culpa al gobierno anterior, a la crisis mundial, y después al gobierno que viene, porque como van a perder aparentemente, las inversiones no vienen porque el gobierno que viene va a ser malo. Una cosa así, la verdad que es papelón, un gobierno que no se ha hecho cargo nunca del desastre económico que hace, pero planteaban un 2019 de anabólicos. De nuevo, hoy el diario La Nación anuncia atenuar la crisis, uno lee para adentro, por lo menos en la edición online, decía, para mejorar la percepción económica. Sí. O sea que claramente lo que están planteando es alguna forma de ocultar la realidad por un tiempo hasta llegar las elecciones. Bueno, pero hoy hablaban de 80.000 millones de pesos en crisis, en créditos. Vos pensás que el jubilado no llega a fin de mes y la UH, entonces le van a poner un crédito. La vez pasada la tasa fue 44%, sí, hay que ver qué tasa. usuraria. Entonces le dan una masa de dinero para que pague la factura de luz, el changuito, y no llegue tan de mal humor. Yo espero que la sociedad esté más madura y que no puedan repetir el desastre que hicieron en 2017. Pues terminó eso y plantearon la reforma laboral, la reforma tributaria, o sea, acelerar el ajuste, volvió el tarifazo. Ahora, Axel, perdóname, si el experimento de 2017 dio resultado con esta suerte de medidas contracíclicas, si querés llamarle como vos quieras, ¿por qué no daría resultado este año? Porque lo de confiar en que la sociedad pueda detectar que ese dinero en el bolsillo que tiene puede ser a cuenta de futuros ajustes es una sofisticación que no necesariamente se le puede dar a la gente. Me parece que ya el carácter... En 2017 estaba en discusión de qué se trata este gobierno y a qué vino a la Argentina. Entonces me parece que, como ellos hicieron una campaña electoral tan mentirosa,
que dijeron venimos a crear empleo de calidad, subir las jubilaciones, el 82% móvil, venimos a sacar el impuesto a las ganancias, venimos a que no pierdas nada de lo que tenés y mejores encima de eso, a la revolución de la alegría, podemos vivir mejor. Todo eso, esas fueron las promesas electorales. 2016 empezaron el ajuste, 2017 suspendieron un tiempito el ajuste a crédito para llegar a las elecciones, pero me parece que 2018, ni bien terminó el proceso electoral, bueno, pisaron a fondo el acelerador del ajuste y Macri estuvo reunido el otro día con, si no me equivoco, fueron Broda, Cavallo, no sé si leíste la noticia. No. No, porque la pusieron chiquita, eran para un público en particular. Estuvo Broda, Cavallo, Danilo Pastore, y no me acuerdo, yo me voy a acordar uno más, economistas muy ultraliberales, que salieron de ahí a decir, bueno, Macri nos prometió que gana las elecciones, y ahí sí viene el ajuste profundo que no hizo estos 4 años. Como vemos lo que ha sido el desastre en la industria, la pérdida de empleo. Me parece que el crédito del gobierno, incluso con el maquillaje electoral, incluso con maquillaje económico, ya el jubilado que recibió el crédito anterior, después lo tuvo que pagar. Ahora le van a dar un crédito, es cierto que puede mejorar un poco, incluso, vos fijate lo paradójico de todo esto. El gobierno en 2017 largó obra, puso algo de plata en el bolsillo de la gente, permitió con la cláusula gatillo que el salario no perdiera tanto y la economía reactivó, con lo cual lo que estamos viendo en una especie de globo de ensayo es que el problema que estamos teniendo es la política de Macri. El problema económico, claro. Es la política económica. Juli Guarino tiene una pregunta para Axel. Kicillof, la pregunta es, usted recién decía, el tipo de cambio lo van a dormir o lo van a dejar congelado, digamos, y de hecho el gobierno en las estimaciones que tiene o en los modelos que tiene, el término es excesivo, ¿no? El tema de los modelos, la primera en principio las premisas es el tipo de cambio no se tiene que mover o tenemos que adoptar la estabilidad monetaria. La pregunta ahí es, ¿va a poder hacerlo teniendo en cuenta que hay fuga de capitales? Es decir, que los dólares en general se están yendo de la Argentina, 2.000 millones aproximadamente por mes, y por otro lado, ¿va a poder sostener solamente con la tasa de interés, que es un argumento que cuanto más alto, a veces más efectividad pierde? ¿Va a poder sostener eso? Mira, esto es algo que hablé con los representantes del Fondo Monetario. Me parece que todo el programa económico de Macri se resume a que no haya corrida y que no haya default. Eso es lo que están tratando de asegurar con el crédito del fondo y estas reglas monetarias. Pero la fragilidad financiera que generan es enorme, es extraordinaria. De hecho, yo creo que hay riesgos, hay fuertes riesgos. Yo no quiero ser de los que vienen a vaticinar algo. Leía en el diario algunos economistas que dicen va a haber corrida, no va a haber corrida. No me quiero poner ahí. Lo que sí quiero decir es que discutiéndolo con seriedad, el gobierno ha generado un esquema donde cada vez que sube la tasa de interés no solo mata la economía real, la economía de las familias, de las pymes, de los productores agropecuarios, sino que además genera un estímulo a la timba financiera enorme que se puede revertir por hechos internos, por hechos externos, por incertidumbre electoral. Yo creo que el más grande riesgo que puede tener un inversor en la Argentina es que gane de nuevo Macri. No es lo que dicen los inversores. No, sí, yo hablé, también me reuní con inversores, sí. Me parece que, no sé si en términos comparativos yo lo digo, pero sí, están muy preocupados por la impericia, el desastre que ha generado Macri, porque eso no hemos tenido que ver nosotros. No, pero perdón, si el kirchnerismo vuelve, yo leí que van a armar organizaciones paraestatales de violencia política ciudadana, y varios etcétera más. Lo leí en perfil al publicista del gobierno, a Jaime Durán Barba, vaticinando punto Mira, por me punto. parece No sé si leíste espantoso que un ciudadano peruano venga a ser ecuatoriano, bueno, donde que sea. opine lo que quiera. No, es un no, país no. amplio. No, pero me parece que un extranjero venga a acusar a la... no, yo no tengo obviamente con los ecuatorianos amor y con los sudamericanos en general, pero me parece un exceso, ha cometido un exceso tremendo. Es pichetista esto. No me gusta. No, lo quiero decir muy claro. Me parece que es asesor de Macri, que tiene un rol en el gobierno, pero que está acusando a la principal fuerza opositora de cosas que son mentiras, que él sabe que son mentiras. Me parece que agita fantasmas para generar climas políticos de miedo. Bueno, algo que saben hacer muy bien. Yo creo que, y lo ha mostrado el presidente el otro día en esos gritos mal actuados, feos, ¿no?
¿Dónde está la violencia? ¿Dónde está el enojo? Incluso dijo, no voy a responder a los insultos, nadie lo había insultado, mirá que estaba ahí, nadie lo insultó, nadie le dijo nada. Me parece que él esperaba que saliera el cantito que ocurre en la calle, en las canchas, pero no salió el cantito ese. Me parece que están armando ese clima, me parece que es muy peligroso, incluso es muy peligroso para el propio gobierno. Mirá si el gobierno empieza a instalar la idea de que sin ningún dato, ¿sí? Solo para agitar un fantasma, que si gana otro en 2019 no va a pagar la deuda, se va a ir del Fondo Monetario, va a armar guerrillas, que dijo. Sí, algo así. Bueno, cualquier delirio de ese tipo. Mirá si alguien le cree, no piensen que la corrida o el desastre financiero va a ocurrir cuando gane ese gobierno. Va a ocurrir antes, por el miedo a que con una elección tan reñida y las encuestas tan reñidas, a mí me parece que a nosotros nos toca hacer otra cosa, me parece que ya está claro el perfil electoral que quiere tener el gobierno. Quiere sembrar el miedo en la ciudadanía, perseguir a los opositores, seguir con su agenda de persecución judicial. Bueno, esto ya lo estamos viendo, y al mismo tiempo volcar un poco de plata, ni siquiera genuina, sino a crédito, y suspender algunos programas de ajuste hasta que pasen las elecciones para generar un clima mejor. Nuestra obligación es decirle nosotros lo ponemos ahí, a todos los argentinos, ¿no? Lo hayan votado a Macri y hoy están muchísimos decepcionados, enojados, angustiados, que hay otro camino, hay otras cosas para hacer. Este desastre, incluso el maquillaje, el marketing, todo lo que arman, es una puesta en escena que por detrás de eso lo que está pasando es que se están generando problemas muy graves a futuro que hay que abordar este año. Este nivel de endeudamiento, la pérdida de puestos de trabajo, la destrucción de industria, la destrucción de tejido productivo, es muy grave y muy difícil de recuperar después, hay que detenerlo este año. A propósito de la figura, de la centralidad que tiene la figura de Cristina Fernández de Kirchner, y hay dos escuelas en el peronismo. La escuela de Cristina tiene que ser candidata porque es la que más votos tiene, y la escuela de Cristina no tiene que ser candidata porque es una buena candidata de primera vuelta, una mala candidata de segunda vuelta. ¿De qué escuela, en cuál estudio, Axel Kicillof? No, yo creo que algo que está pasando, y es clarísimo, he visto, y seguramente ustedes también, encuestas de muchos lugares, incluso mismo Neuquén, donde Cristina, cuando ante la pregunta de números altísimos en todo el país, esfuerzos que sean necesarios para que la próxima elección a triunfar este programa económico, esta línea política que hay hoy, que está haciendo un daño digno del empleo de calidad, de la educación, de la salud. En ese sentido, a mí me parece que realmente está bien planteado las elecciones y para contener a ese frente. Yo creo que por eso es que en la tarea de unificar, y que se ha cumplido muy bien en provincias donde no se esperaba, como ha sido La Pampa, como es Neuquén, lo que ustedes comentaban de Neuquén, yo estuve ahí el viernes, la verdad que hay mucha expectativa, porque como fruto de la unidad se puede dar un triunfo del peronismo y del campo popular, digamos, después de tanto tiempo de gobierno del MPN, y el MPN está pagando la cercanía a Macri, como la están pagando todos, y la propia Vidal hizo sus intentos de separarse de Macri, a punto tal que Vidal pensó en ir separada. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para encontrar los mejores esquemas para poder ganar la próxima elección con claridad con respecto a qué se va a hacer. Pero en ese sentido, Cristina, bueno, obviamente tiene un liderazgo muy claro por el favor de la ciudadanía, digamos, de los votantes, y también porque hay un sector muy grande que la tiene como la que conduce, así que me parece. Sí, gracias al programa económico del presidente, buena parte de eso también. ¿Noé? Axel, ustedes vienen diciendo hay otro camino, fueron los carteles que tenían en las bancas durante la apertura legislativa del viernes, pero a la vez también dicen el programa con el FMI va a condicionar y mucho al próximo gobierno. ¿Cuáles serían los 3 pilares fundamentales de ese otro camino que proponen de 2019, diciembre de 2019 en adelante? No, de nuevo, me parece que me resulta claro, a nivel económico, teórico, te lo digo primero, este programa económico aposta a un boom exportador, que es un componente de la demanda, las exportaciones,
y a un boom de inversiones, sobre todo extranjeras. No se dio ni el boom exportador ni el boom de inversiones. Lo que sí hicieron es apagar el motor del otro tercer motor que tiene cualquier economía del mundo, que es el consumo y el mercado interno. O sea que indudablemente va a haber que revitalizar el consumo y el mercado interno desde una perspectiva ideológica, conceptual, porque lo que están haciendo es sacarle la comida de la boca a la gente, que no pueda pagar los servicios, que no pueda tener una vida digna. Ya lo de es una fantasía, como dijo González Fraga, como empezó a plantear este gobierno, irse de vacaciones o llegar a fin de mes se convierte, es una fantasía pagar el gas y la luz. Entonces me parece que hay puntos donde hay que recalibrar un poco y darle coherencia a una situación social que está explosiva. No podemos permitir, o sea que hay que poner un eje en lo industrial, hay que poner un eje en el mercado interno y hay que poner un eje en las condiciones sociales de vida, digamos, de las grandes mayorías que están sufriendo esta política económica como la sufrieron siempre. Los grados de libertad también dependerán un poco de qué nos encontramos a fin de 2019, ¿no? Porque lo decía Julián, una cosa es si el dólar se va a 50, que es adentro de la banda, ni siquiera uno tendría que ser, no está computado ni una corrida, es lo que 48 y pico, sí. Claro, el gobierno, sí, pero que va subiendo todos los meses. No, pero a diciembre en teoría es 48 el Sí, vas a tener un 30% de evaluación si llegamos a esos números. Y es una evaluación fortísima, eso descalibra de nuevo la inflación, descalibra los ingresos. Pensá que se han perdido, tuvimos 178% de inflación, lo peor que tengamos memoria desde la hiper, y se ha perdido 27 puntos de salario mínimo vital y móvil, 27 puntos, un tercio de poder de compra, 22% de jubilaciones. Es una carnicería lo que están haciendo, un grado de falta de humanidad también. Me parece que esos son factores que va a haber que pensar en la gente, y yo sé que los acreedores son importantes, pero este país no solo tiene que ser sustentable en sus variables financieras, tiene que ser política y socialmente sustentable, porque haya, bueno, un respeto mínimo a los derechos de los ciudadanos, ¿no? Juli, uno de los, yo iba a decir mitos, pero en realidad de los trascendidos, es que el gobierno lleva adelante una política de ajuste, porque el Fondo Monetario es quien dirige la economía argentina y de alguna manera el manejo de la economía está tercerizado. Kicillof, usted se reunió con quienes son los referentes del Fondo Monetario en la Argentina. Lo que quiero preguntarle es, ¿el Fondo Monetario cuando negoció con la Argentina le dio alternativas, o lo que estamos viendo es lo único que de alguna manera puede hacer el gobierno, o es el margen que tiene el gobierno para llevar adelante la economía? Mirá, el Fondo Monetario controla 3 aspectos de la economía argentina, y los controla porque hay que pedir la autorización para modificarlo. La tasa de interés / emisión monetaria, que eso es la política financiera crediticia del gobierno. Controla el tipo de cambio a través de un sistema de bandas, intervenciones acotadas afuera de las bandas. Eso es la política cambiaria, política financiera, monetaria, política cambiaria. Y controla el gasto público porque le mide el aceite al gobierno de cuánto gasta, cómo gasta, con el agravante que pasa en todos los países que inician estos programas, que viene, digamos, muy atrás. Keynes lo llamaba la paradoja de la austeridad, que vos para ahorrar plata gastás menos, pero en una economía nacional no es lo mismo que en una familia. Vos gastás menos, todo se comprime y entonces recaudás menos. Entonces la austeridad produce una caída mayor de la economía, una caída de la recaudación, más austeridad. Es una espiral que han vivido todos los países de este tipo. Ahora, lo que yo digo es que cuando preguntado al Fondo Monetario en esa reunión sobre qué pensaban del desastre que se está armando con la industria, cayó 14 puntos, digamos, el desastre que se está armando con el consumo, 10 puntos. Preguntado todo esto, me dicen algo así como: nosotros no vinimos para eso, a nosotros nos trajeron para hacer un plan de estabilización financiera del tipo de cambio, claro, básicamente, y de la cuestión de los intereses, porque Argentina, y esto se lo dije al Fondo Monetario, y digamos, y no lo negó porque fue así, estaba en default cuando llegó el fondo. Claro. Estaba en default porque Toto Caputo, el Messi de las finanzas, no pudo hacer uno de jueguito, porque cuando se fue ahí no le dieron un mango más. Entonces lo que me dice el fondo es: ¿a ustedes no les preocupa el empleo, no les preocupa la producción? Sí que nos preocupa, pero ahora estamos nada más para que no vuelque la economía. Claro. Entonces eso va a haber que hablarlo con el gobierno siguiente, y eso es muy perverso, porque nos triplicaron la deuda externa en dólares en el gobierno de Macri, condicionando mucho más la situación. Axel, me tengo que ir ya mismo. Bien. Ya estoy pasado, ya vine a Vilasalle con el último de la semana. ¿Caminarías la provincia con algún candidato no kirchnerista? No te quiero dar nombres.
Insisto, creo que hay que hacer un frente lo más amplio posible en el sentido de contener a los dirigentes, pero sobre todo representar a los votantes, a la sociedad, a la gente. Entonces creo que ahí no se puede hacer un invento de laboratorio, no se puede hacer un invento de pizarrón. Hay que ver qué es lo que representa mejor la voluntad de los bonaerenses. Ahí, bueno, yo tampoco antepongo una candidatura en particular o la mía o ninguna. Creo que hay que buscar la fórmula que nos dé la seguridad de ser competitivos y de ganar la elección. Esencial, porque 4 años más de este programa económico aún camufla y no, va a ser muy duro y muy grave, y estamos hablando de vidas, de futuros, de familias, de cómo le está pasando además la gente. También le desordenaron la vida completa a todo el mundo, nadie sabe, no te digo cosas básicas, si va a perder el laburo, si va a poder pagar las cuentas o si va a llegar a fin de mes. La verdad que es una situación, es un desastre lo que ha armado ese señor con la economía nacional. Axel, gracias por haber venido. Gracias a ustedes.